Estamos ya en el sexto domingo del tiempo ordinario, ya estamos a punto de comenzar también la Cuaresma. Por eso ahora el texto que nos va a ocupar es el texto de Mateo 5, 17 al 37. Hay una cuestión un poco delicada en razón a la interpretación de la Escritura, es en relación, en algunos lugares pues de interpretación religiosa han optado por decir que ya no hay ley, ¿va? Que los cristianos vivimos sin apego a la ley. Y hoy nos encontramos con un texto que nos va a iluminar desde el primitivo cristianismo. Estamos en los años 85-90, cuando pues ciertamente Mateo va a escribir sobre esta legislación necesaria para las comunidades allá en Antioquía de Siria. Así que atentos pues al Evangelio, porque nos va a iluminar cómo vivir de acuerdo a los principios que el Señor ha dado. Hay dos cosas, ¿verdad? La antigua alianza, pues ciertamente tenemos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 la legislación. Y para la nueva alianza, Jesús en Mateo 5, 6 y 7 está hablando de lo que significa pues el compromiso con la nueva alianza. Así que atentos al Evangelio, pues vamos a hacer la proclamación del mismo y después meditarlo. Mateo 5, 17 al 37. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una i ni una coma de la ley dejará de realizarse. Por tanto, quien quebrante el más mínimo de estos mandamientos y enseñe a otros a hacerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si el modo de obrar de ustedes no supera el de los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás. El homicida responderá ante el tribunal. Pues yo les digo que el que se enoje contra su hermano responderá ante el tribunal. Quien llame a su hermano imbécil responderá ante el consejo. Quien lo llame renegado incurrirá en la pena del infierno de fuego. Si mientras llevas tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve a llevar tu ofrenda. Con quien tienes pleito, pues busca rápidamente un acuerdo mientras vas de camino con él. Si no, te entregará al juez, el juez al comisario, y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás hasta haber pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo les digo que quien mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te lleva a pecar, sácatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que ser arrojado entero al infierno. Y si tu mano derecha te lleva a pecar, córtatela y tírala lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que terminar entero en el infierno. Se dijo: quien repudia a su mujer, que le dé el acta de divorcio. Pero yo les digo que quien se case con una divorciada comete adulterio. Ustedes también han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás los juramentos al Señor. Pero yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es tarima de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. Ni jures tampoco por tu cabeza,
pues no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Que la palabra de ustedes sea sí, sí, no, no. Lo que se añada luego procede del maligno. Hasta aquí el texto, un poco largo, pero vamos a tratar de dar las principales ideas que tenemos acá. Dichosos nosotros, verá Israel, porque conocemos lo que agrada al Señor, dice en el libro de Baruch 4:4. Así expresaba Baruch el orgullo de su pueblo y la gratitud al Señor que había indicado a Israel el camino de la sabiduría. En la Torá, pues, en el libro de los decretos de Dios. Siendo obra de Dios, la Torá no puede ser desmentida ni contradicha. La Escritura no puede fallar, ha declarado Jesús en Juan 10:35, porque si Dios no puede repensar lo ya pensado, ni renegar nada de cuanto ha dicho en el pasado, ni aportar correcciones. El camino trazado por Dios en el Antiguo Testamento tiene validez perenne. En la primera frase del Evangelio de hoy, Jesús confirma esta verdad. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para abolirlos, sino para cumplir. Se siente la necesidad, pues, de clarificar esta posición. Significa que alguno ha tenido la impresión que él, con sus palabras y su comportamiento, está desmantelando las convicciones, las expectativas y las esperanzas de Israel, basada pues en los escritos sagrados. Jesús se mostraba respetuoso de las leyes e instituciones de su pueblo, pero las interpretaba de manera original. Su punto de referencia no era la letra pura y dura del precepto, sino el bien del hombre. Por amor al hombre no dudaba en violar aún el sábado, y esta libertad suscita estupor, perplejidad y también irritación en las autoridades religiosas. Sin embargo, más aún que la falta de observancia de las prescripciones de los rabinos, lo que verdaderamente creaba desconcierto era su mensaje, la nueva Torá, que a juicio de sus contrarios demolía los principios y valores sobre los que se basaba la institución religiosa y civil de Israel. Moisés había prometido: todos los pueblos de la tierra te temerán, que el Señor te abra su rico tesoro del cielo, que el Señor te ponga en el primer lugar, no en el último, que siempre estés encima de los demás, nunca debajo. Es en Deuteronomio 28, 10 al 13. ¿Cómo podía Jesús afirmar que de estar en sintonía con el Antiguo Testamento si declaraba bienaventurados a los pobres, a los pequeños, a los oprimidos? Y se anunciaba dificultades, sufrimientos, persecuciones para sus seguidores. Su mensaje parecía estar en claro contraste con la Escritura. Leyendo a los profetas de Israel, se había convencido de que el Mesías vendría a inaugurar un reino eterno glorioso, para consolar a los afligidos, para cambiar su ceniza en corona, mientras que promulgaría para los enemigos el día del desquite de nuestro Dios, como anunciaba pues el profeta Isaías en los capítulos 61, versículos 2 al 3. En los momentos más dramáticos de su historia, Israel encontraba en estas promesas la razón para seguir creyendo y esperando en un mundo mejor. Es cierto pues que Jesús tiraba por tierra todas estas expectativas. He aquí cómo aclara su postura y sus compromisos. Las promesas de Dios, explica, se cumplirán todas si
una sola dejará de cumplirse antes de que termine el mundo. Todo cuanto está escrito, dice Jesús, se realizará. Pero de manera totalmente inesperada, la sorpresa será tan grande que incluso personas piadosas, devotas y sinceras como el Bautista correrán el riesgo de ver vacilar la propia fe e incluso de escandalizarse. Es desde esta luz desde la que hay que entender las palabras de Jesús que cierran la primera parte del Evangelio de hoy respecto a la observancia de los preceptos, aun de los más pequeños, y de la justicia superior a la de los escribas y fariseos. Los preceptos de la nueva justicia a que hace referencia no son los de la antigua ley, sino las bienaventuranzas. Son estas la nueva propuesta, la nueva justicia que lleva a su cumplimiento y perfecciona la antigua ley que los escribas y fariseos tienen que reconocer y practicar de modo ejemplar. Como en la práctica de la antigua ley había quien se contentaba con ser fiel a los preceptos más importantes, olvidándose de los otros, así también en la adhesión a la propuesta de las bienaventuranzas, los hay quienes los admiran, los aprueban y apoyan a quienes tienen un coraje de practicarlas, pero se contentan con lo mínimo. Está también el que es coherente hasta el fondo, el que toma decisiones decisivas y radicales. A los ojos de Dios, declara Jesús con ironía, los primeros aparecerán como los mínimos, mientras que los otros serán tenidos por grandes, serán considerados como rabinos en el reino de los cielos, serán personas a quienes proponer como modelos para los demás discípulos. En la segunda parte de este Evangelio se nos van mostrando los datos que la Torá tiene contemplados. Para ser justos, como se pide en la Escritura, habrá que vivir de acuerdo a los mandamientos. El primer mandamiento citado por Jesús es el mandamiento: no matarás. Es el primer caso tomado en consideración. Se trata de una exigencia clara que no admite excepciones y que condena cualquier clase de homicidio. El hombre no tiene poder sobre la vida de sus semejantes, aunque ese semejante sea un criminal. La vida humana es sagrada e intocable desde el momento en que aparece hasta que se apaga naturalmente. Eso estaba ya claro en la Torá antigua. Sin embargo, para entrar en el reino de los cielos, dice Jesús, es necesario saber que el no matar implica mucho más. Existen otros modos sutiles, sofisticados, camuflados de matar. Por eso, en el fondo, este mandamiento se puede traducir así: no dejarás morir, lo cual implica una atención particular al don de la vida desde que comienza hasta que termina en forma natural. Jesús enseña que el mandamiento que ordena no matar lleva consigo muchas implicaciones que van más allá de la agresión física. Quien usa palabras ofensivas o se deja llevar por la ira, quien alimenta sentimientos de odio, ha matado ya a su hermano. El homicidio parte siempre del corazón. No se puede odiar a una persona y continuar uno sentirse en paz consigo mismo. No se llega a matar sin un proceso previo de autoconvencimiento de que nuestra posible víctima no es persona humana, no merece vivir y por tanto debe ser eliminada. Por eso Jesús comenzará diciendo que este trabajo de autoconvencimiento comienza con el descubrimiento del gran valor de la persona. Luego se resalta ante todo el deber y la importancia
del cumplimiento del amor al prójimo. Por ello aprovecha el motivo de alguna práctica religiosa de Israel. Por ejemplo, antes de entrar en el templo para ofrecer sacrificios, era necesario someterse a meticulosas purificaciones. Jesús declara que no es el cuerpo el que tiene necesidad de purificación, sino el corazón. La reconciliación con el hermano sustituye pues todos los ritos purificatorios. Luego pues nos va mostrando los otros aspectos. Entonces, cómo los cristianos deben vivir en justicia. Nunca un cristiano tendría que recurrir a los tribunales pues para obtener justicia. Debería intentar antes de ponerse de acuerdo con su hermano. En todo caso, si prefiere recurrir a los tribunales en vez de soportar la injusticia, debe tener presente que si se presenta ante Dios en desacuerdo con su hermano, Dios no lo reconocerá como hijo. Las imágenes severas de la prisión, de los guardias, de la obligación de pagar hasta el último centavo, no hay que entenderlo al pie de la letra. Son imágenes típicas de la cultura semítica y del lenguaje de los rabinos. Son usadas aquí para resaltar de manera enérgica las necesidades improrrogables de la reconciliación. Para obtenerla, el discípulo tiene que estar dispuesto pues a cualquier renuncia. Así que ha hablado Jesús sobre el problema de no matar, pero ahora también ha hablado del adulterio. La letra de la Torá parecía prohibir solamente pues las malas acciones. Jesús, como suele hacer, va derecho al corazón y presenta las exigencias más profundas de este mandamiento. Hay amistades, sentimientos, relaciones que son ya adúlteras. Estamos pues en un terreno en el que con mucha facilidad uno puede ser arrastrado por los instintos y pasiones que pueden provocar serios problemas a uno mismo, a la propia familia y a los otros. Jesús insiste frente a estas situaciones. Es necesario tener el coraje de cortar por lo sano, aunque sea doloroso, antes de que los malos deseos se transformen en adulterios de hecho. Jesús plantea entonces la gran problemática del divorcio. Dios ha querido el matrimonio monógamo, indisoluble. La Biblia lo afirma con claridad desde las primeras páginas. Los dos serán una sola carne, tal como está en Génesis 2:24. Por la dureza del corazón del hombre, sin embargo, ha entrado también el divorcio en Israel. Como podemos notar la importancia que tiene ahora todo esto. En el cuarto caso es el del juramento. Durante el exilio en Babilonia, los israelitas habían asimilado de los babilonios, entre otras malas costumbres, la de jurar sin motivo, hasta el punto de no proferir ninguna afirmación sin acompañarla de juramentos e increpaciones. Para evitar pronunciar el nombre de Dios, recurrían a fórmulas menos comprometidas. Juraban por el cielo, por el templo de la tierra, por los padres, por sus mismas cabezas. Un sabio en el siglo II a.C. recomendaba: no te acostumbres a pronunciar juramentos, ni pronuncies a la ligera el nombre santo. ¿Por qué? Pues por eso dirá Jesús: no juren en absoluto, que tu palabra sea un sí o un no. Lo que se añade, decía Jesús, viene del maligno. Así pues, en la comunidad de los discípulos de Jesús el juramento es inconcebible, puesto que se trata de una comunidad constituida por personas de corazón puro, guiada por el Espíritu de verdad que ha desterrado de su vida toda mentira, como recomienda Pablo. Eliminen la mentira y díganse la verdad unos a otros, ya que todos somos miembros del mismo cuerpo.
Hasta aquí hemos llegado pues con nuestro comentario. Siempre la recomendación es volver a leer el texto, volver a meditarlo, hacer su propia oración y su compromiso ante la lectura del Evangelio. Gracias pues por su atención.